En el móvil paso a saludar al periodista Pedro Zabalete, director del diario El Compromiso. Zabalete, buenas tardes. Aquí Ramón Indarte en Canal 26 lo saluda. Un gusto de hablar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ustedes fueron de los primeros medios que se dieron con esta noticia y con este macabro hallazgo ahí en la vera de la Ruta 2. Sí, entendemos que sí. Nosotros concurrimos después de las 8 de la mañana, cuando trascendió en las policiales el hallazgo que se había producido en plena madrugada, alrededor de la 1:30 de la mañana. Sí. Cuando nosotros fuimos estaba trabajando personal de policía científica, que no lo había podido hacer en detalle durante la noche porque la oscuridad no permitía levantar rastros. Pudimos apreciar el lugar, ya el cadáver había sido retirado, también en horas de la madrugada. Sí. Se notaba el lugar donde se había quemado la valija con el cadáver adentro, y otro rastro significativo en el lugar nosotros no lo pudimos apreciar. Sí, a ver, Zabalete, usted me dice que estaba policía científica trabajando en el lugar. ¿A qué hora era esto? Y a la mañana, a las 8 de la mañana, estuvieron mucho tiempo, sí, no solamente en el perímetro de la planta, sino también en la zona aledaña, buscando a veces rodados de vehículos y eso, seguramente para elaborar un informe completo y acercárselo a la Fiscalía. Bien. Ahora, recién nuestro colega aquí, Alan Ferraro, en el móvil nos planteaba que no había todavía, o que haya trascendido, una denuncia por desaparición de personas. Usted que recorre el pueblo, que digamos que está en las zonas, ¿se hablaba de alguna mujer que haya desaparecido en los últimos días? No, acá en la zona no hay registro de ninguna persona desaparecida. Sí. Y los investigadores han ampliado la búsqueda a cualquier información de cualquier lugar donde haya desaparecido o haya sido denunciada una desaparición. Lo que sí, en conclusión, podemos anticipar, y esto es muy importante para las conjeturas que se estaban dando, que no se trata del cuerpo de la policía, esa que se busca a raíz del doble crimen de Citibel. Bien. Eso fue descartado totalmente ya por los investigadores. Sí, porque había una teoría, había una versión que se había dado a conocer de que podías tener una vinculación con el doble crimen de Citibel de hace unos pocos días. Usted me dice que está descartado esto entonces. Totalmente descartado. Esa información, bien, al momento te la puedo confirmar porque la tenemos de fuentes judiciales. Perfecto. Pedro, Victoria Márquez, mucho gusto en saludarte. Recién Alan en el móvil nos contaba que las autoridades policiales, o por lo menos las locales allí de Dolores, no dieron ninguna información hasta ahora. ¿Ustedes sí se pudieron contactar con ellos? ¿Obtuvieron algún dato extra? No, la información es, nosotros vamos a conseguir el poder conocer el resultado de la autopsia. Estamos en esa tarea, pero lo que sí ya nos anticiparon es esto, que se descartaba que fuera la mujer esta policía que buscada a raíz del doble crimen de Citibel. Sí. Sí sabemos que se trata de una persona de entre 18 y 40 años, pero nada más que eso. Todavía bien, el resto ni el resultado de la autopsia ni ningún otro detalle ha sido dado a conocer. Ahora, Zabalete, supongo que usted me dirá que es una zona muy tranquila, digamos que esta noticia no es de las habituales que se desarrollan por esa zona. No, yo te diría que es la primera vez que ocurre un caso así. Si bien hace un mes y pico ocurrió un hecho con ciertas características similares, podemos decir, unos 20 kilómetros adelante hacia Mar del Plata apareció un coche semi-incendiado y una persona que presuntamente se había suicidado y también lo había prendido fuego al coche. Es la única similitud o algo que puedo recordar. Después de un hecho que haya aparecido un cadáver de una mujer así, de esta forma, no, ninguno, no recordamos. Bien, y recién nos explicaba también Alan, por los primeros resultados de la autopsia, que, digamos, las circunstancias que marcó la autopsia, que fue asesinada antes de ser incinerada, y nos decía Alan que al ir al mediodía a la zona, encontró un pedazo de remera con una mancha de sangre todavía ahí, digamos, que llamaba la atención que no haya presencia policial. Desconozco, lo que sé que la persona muerta se supo que era una mujer porque tenía aros de presuntamente un corpiño y un rastro de alguna ropa superior que podría ser de un femenino, ¿no? Sí. Porque estaba totalmente irreconocible, totalmente quemada. A ver, Alan, vuelvo con vos un minuto para reiterar esto, digamos, vos la recorrida que hiciste fue primero en la escena, donde me hablás de este llamativo dato de la prenda, después en la fiscalía donde no había nadie para brindar información, y
y ahora allí en el hospital donde, salvo este comunicado, digamos, esta información off, que se conoce por la autopsia, es todo lo que hay hasta el momento. Exactamente, Ramón. Y a propósito de la autopsia y esto que estaban hablando ustedes recién con el colega de aquí de Dolores en torno, bueno, cómo determinar que era una mujer. Bueno, también los estudios que se hacen es sobre, por ejemplo, la dentadura, que eso también sirve para poder determinar el sexo de la persona, ¿sí? Cuando no se puede reconocer a partir, bueno, de los rasgos simplemente físicos externos. Y bueno, por lo pronto, aquí seguiremos trabajando, Ramón, porque es un caso que está consternando a la opinión pública. Nos llama la atención que tampoco la Fiscalía haya emitido a esta hora ningún tipo de comunicado oficial, indicando qué es lo que pudo haber pasado, cómo actuó por lo menos la Fiscalía, qué es lo que se fue haciendo, el paso a paso, y compartiendo algún dato sobre la autopsia. El cuerpo sigue aquí, hay una consigna policial que está trabajando en el lugar y bueno, vamos a estar atentos a cualquier tipo de novedad e información para compartirla. Bien, a ver, Pedro, tampoco me quiero desviar de ustedes que fueron los primeros en observar y llegar al lugar de los hechos, pero, digamos, todavía la información o lo que se pueda saber si la persona que estaba, que encontraron dentro de la valija es de la zona, no hay absolutamente ningún dato que pueda darnos una pista, tampoco los investigadores, a estas horas de quién se trataría. No, la presunción es que el rodado en que la habrían llevado habría circulado, digamos, de norte a sur, por el lugar donde la dejaron, que es una planta que está a 3-4 metros de la banquina asfáltica, ¿no? Sí. Pero en esa zona o en la zona de Dolores convergen unas cuantas rutas, ya sea la ruta 63 que viene de la costa, la autovía, bueno, que viene de Buenos Aires, la 41 que trae el tráfico del oeste y desemboca en Castelli. Claro. Ahí adelante, a poquitos kilómetros, desemboca la ruta 60 que viene de la zona de Rauch, que es una ruta de tierra. Es decir, y también la autovía desde Mar del Plata, es decir, el vehículo se podría haber movilizado en cualquier lugar. Pedro, vos recién dijiste que esto no es algo que suele suceder en Dolores y quería preguntarte acerca de la sensación de los vecinos allí. Y hay consternación, más cuando, digamos, la sensibilidad de lo ocurrido el otro día con la muerte de ese médico y su pareja, y la primera hipótesis de que podía tratarse de ella hizo que la comunidad estuviera muy atenta. Lo está, más con la dimensión que ha tomado la noticia a nivel nacional. No es un hecho común, pero bueno, los dolorenses, a raíz de que tenemos en esta ciudad el centro del departamento judicial, siempre de alguna manera u otra, y nosotros que cubrimos toda la parte policial judicial, estamos en conocimiento de hechos graves, pero de esta envergadura, que esté en un lugar tan cercano a la ciudad, no recordamos que haya un antecedente. Ahora, Pedro, cuando nos marcaban que los automovilistas que pasaban denunciaron a la policía la presencia de este fuego en horas de la madrugada, pero teniendo el dato de que no había ninguna denuncia por desaparición de personas, hace sospechar si, digamos, si esto no pasaba de noche, que se observe el fuego, quizás este cuerpo nunca se hubiera encontrado ni siquiera. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Por el lugar donde estaba, si no hubiera pasado la policía y hubiera visto el fuego hubiera consumido la valija y el cadáver, y yo creo que con el paso de las horas, de los días, se hubiera quedado nada más que la ceniza, en un lugar oculto a la vista, por lo menos de la circulación sobre el carril más cercano, ¿no? Fue un caso fortuito que la policía pasara, viera fuego y se acercara, ¿no? Alan recién nos decía que en el lugar donde está este árbol de eucalipto hay como un altar a la figura de San Expedito, y se hablaba de una especie de ritual umbanda, o sea, entre todas las hipótesis que existen, ¿no? ¿No es cierto? O sea, hasta ahora se realizó una pericia preliminar, ¿no es cierto? Una autopsia preliminar y tenemos los primeros resultados, pero ¿ustedes también manejan esa hipótesis? ¿Cuáles otras también barajan? No, nosotros fuimos al lugar, lo que hay en la planta, mirando, digamos, hacia la ruta, hacia el carril La Mar del Plata, es una pequeña capillita hecha con un envase, donde le han sacado la parte delantera y tiene una firma de capilla. Ahí en algún lugar, en algún momento debe haber habido alguna imagen, en este momento no hay nada, tampoco hay rastros de cualquier otro tipo de rastro de botellas, velas, eso no hay nada en el lugar. Está esa pequeña, digamos, capillita, y en la parte superior derecha hay un cartel que dice gracias San Expedito. Es todo lo que hay. Nosotros descartamos que tenga, por lo menos personalmente yo, descarto que pueda tratarse de un ritual o algo de eso. Ahora, quien quiso
quien llegó hasta ahí llegó nada más que con el deseo de descartarse del cadáver. Claro. Ahora, Pedro, en las crónicas se habla de este paraje de la rural llamado Parravicini. ¿Cuánta gente vive en ese lugar? Digamos, es muy pequeño. Es muy chiquito, es una vieja estación del ferrocarril Roca. Bien. Que está a unos 8 o 10 kilómetros de la ruta de la autovía. Ahí pasa por ahí adelante la ruta 60, que es una ruta de tierra, y ahí está instalado un destacamento rural de la policía, porque en esa zona se controla principalmente los casos de abigeato, ¿no? La policía hace una vigilancia permanente para impedir los casos de abigeato. Claro. Pero no hay población. Y cercana al lugar donde se encontró el cadáver tampoco hay 2 o 3 viviendas de gente de campo que no han visto nada por la hora que ha ocurrido. La gente de campo tiene como hábito acostarse temprano y levantarse temprano. Sí, sí, a mí lo que me llama la atención es que nosotros damos la noticia, pero lamentablemente parece ser que en la Argentina nos terminamos acostumbrando a esta aberración, y digamos, el promedio, que el promedio es un número abstracto, pero se habla de promedio de 30 horas, cada 30 horas un femicidio, y estamos hablando de crímenes de mujeres y lo vamos contando como si fuera un simple número de estadística, ¿no? Sí, en este caso sí, es espeluznante pensar de que, bueno, una persona joven haya perdido la vida y que hayan hecho eso para deshacerse de ella. Pero bueno, la crónica policial, principalmente en los últimos casos, muestra mucho de este tipo de figuras, que con tal de hacer desaparecer el cadáver, la mente humana es capaz de idear lo más increíble, ¿no? Sí.